Bueno, buenas tardes, bienvenidas a este espacio donde les vamos a mostrar el tema de las normas APA. Mi nombre es Jessica González, acá está mi correo de contacto, de todas formas al finalizar se los voy a dejar en el chat por si tienen alguna pregunta con este tema o alguna duda, la pueden realizar por ahí. También si tienen alguna pregunta durante toda la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono. Sería también muy bueno que también participaran, porque digamos que este es un tema muy teórico, por así decirlo, tiene muchos detalles y puede ser un poquito cansoncito, por así decirlo. Entonces sería bueno que si tienen alguna pregunta, alguna duda, participen, acá es donde más se van a resolver sus preguntas, entonces es más como eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al inicio, entonces con ¿qué son normas APA? Entonces, APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychologists Association, que en el año 1929 establecieron un conjunto de pautas o normas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica, esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Se utiliza en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en ciencias sociales, pero de todas formas, digamos que al menos en Colombia, es la norma más usada para aspectos de forma y citación en los trabajos académicos. Permite estandarizar aspectos de forma y estilo, como ya decía, como por ejemplo márgenes, estilos, tamaños de letras, interlineados, títulos, y también para cumplir con los respectivos derechos de autor mediante las citas y las referencias. Ya para pasarles a mostrar, digamos, el aspecto general de APA, hay que tener en cuenta dos conceptos muy importantes: el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, tablas, imágenes, figuras o ideas de otra persona y hacerlas pasar como si fueran mías, sin realizar la debida mención o la debida citación de esa persona a la que yo me copié. Literal es copiar y pegar sin hacerle la citación. Eso es plagio. Hay que tener cuidado con eso, por lo que el plagio es castigado en la academia, ¿cierto? Las universidades tienen una norma muy estricta con esto, de que si alguien se descubre en plagio en un trabajo académico, puede hasta recurrir a la expulsión de la universidad. Y a veces también por el medio legal. Si algún autor vio que tú plagiaste, digamos que no es muy común que vean tus trabajos académicos, pero si alguien descubrió que plagiaste tu trabajo, entonces puede hasta recurrir a los medios legales. El autoplagio es utilizar trabajos míos que ya anteriormente haya publicado o haya realizado y hacerlos pasar como si fueran totalmente nuevos y originales sin realizarme yo tampoco mi debida citación. Es decir, yo realicé un trabajo en el año 2019, ¿cierto? Un trabajo se lo presentó un profesor para cierta materia y a mí me gustó mucho. Y digamos que para este semestre, para esta misma materia, está algo como relacionado con eso y me sirve bastante. Entonces yo sin pedirle ni siquiera permiso a la profesora, como profe, mira, es que ya hice un trabajo relacionado con esto, entonces quiero saber si lo puedo replicar también acá mismo. Eso sería autoplagio y digamos que también, no, ya no recuerdo en los medios legales, pero sí no sería como lo moralmente adecuado y ya digamos que la docente o el docente ya van a, en caso de que se descubra esto, ya como que va en cada uno. Entonces hay que tener cuidado con estos dos. Siempre, a cualquier palabra, cualquier tabla, cualquier imagen que uno utilice, hay que hacer la debida citación. Ya unos aspectos generales, entonces, en los trabajos podemos utilizar 6 tipos de tamaños y fuentes. Entonces tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Ustedes pueden utilizar ya cualquiera de estos 6 estilos de fuentes de tamaños. El que más prefieran, digamos que no es como que hay uno obligatorio, claro está, puede que para algunos trabajos
algunos les diga como que prefieren más bien que utilicen Times New Roman a 12 puntos, entonces claro, ahí ya va a depender también de lo que acuerden con los docentes, pero el que ustedes prefieran. Recuerden, si siempre están utilizando uno, tienen que continuar con ese durante todo el trabajo, todo. Por ejemplo, ustedes no pueden hacer esto, que voy a utilizar Georgia en la introducción, luego en el cuerpo del trabajo quiero utilizar, hola, porque alguien se le encendió el micrófono. Bueno. Luego que en el cuerpo del trabajo voy a utilizar Computer Model, luego que en las, no sé, que en las citas quiero utilizar Calibri y en las referencias quiero utilizar Arial. No, durante todo el trabajo, desde el inicio hasta el final, se utiliza la misma fuente y el mismo tamaño. El interlineado a 2.0 es alineado a la izquierda sin justificar. La sangría, se utiliza una sangría de primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y una sangría francesa en las referencias de 1,27 centímetros. Ya ahorita podemos ver un ejemplo en Word de cómo se utilizaría o cómo se aplica la sangría, al menos en el formato de Word. La numeración es el extremo superior derecho en números arábigos, empieza desde la portada, entonces empieza desde 1, 2, 3, 4 y así, al extremo superior derecho. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ya la portada para los estudiantes, esta es la que aplica para ustedes. Entonces, este sería como el orden de los elementos, con la numeración de la página al extremo superior derecho. El título del trabajo en negrita y centrado, ese título no va en cursiva, no va en mayúscula, todo tiene que ir así normal, sin mayúscula sostenida. El nombre, los nombres de los autores, es decir, de los estudiantes, la afiliación, la universidad, el nombre de la materia, luego con el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces así quedaría la portada para estudiantes, es decir, para ustedes. El número de la página, al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado y en negrita, esto es lo único que va centrado y en negrita, el título del trabajo, el autor o los autores. Digamos que esta parte ya es como que, si son varios, lo pueden organizar como prefieran, muchas veces se organiza como orden alfabético el apellido, lo pueden separar por comas o solamente, pues en este caso sería Mario Mendoza y Gabriel García Márquez y, ¿cierto? Luego abajo la afiliación, entonces la facultad, nombre de la facultad, coma, seguido el nombre de la institución. Luego abajo seguirá el nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Este sería el orden de la portada. Ya tenemos una portada que es para, digamos, profesionales e investigadores. No me voy a detener en esta porque digamos que no es como que tan aplicada a ustedes. A usted le aplica la anterior, entonces no me voy a detener en esta partecita de acá. Listo. Los niveles de los títulos. Cuando ustedes tienen un trabajo con varios niveles de títulos, esto tiene que llevar una estructura específica. Es decir, yo no puedo poner primero mi título y luego abajo que tengo un subtítulo y ponerlo así también como va el primer nivel. No, eso, como dije, cada título, cada nivel tiene una estructura específica y sería así. Entonces mi título principal, el del trabajo, sería encabezado, sería centrado en negrita. Recuerden que no se utiliza mayúscula sostenida y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Si tengo un título y luego tengo un subtítulo, entonces ese subtítulo iría alineado a la izquierda en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Si tengo un subtítulo de ese subtítulo, que además que va sucesivamente, el título, luego subtítulo y luego otro subtítulo de ese mismo subtítulo, que eso suele pasar, ese tercer nivel va alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Ya un cuarto nivel, que digamos que no es como tan común, pero en caso de que suele pasar, es
con sangría de primera línea. Recuerden que la sangría es de 1,27 centímetros, en negrita y punto final, y el texto comenzaría en la misma línea. Un quinto título sería, un quinto subtítulo sería con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comenzaría en la misma línea. De nuevo, digamos que los más comunes son los 3 primeros títulos. Esos serían como los más comunes. Ya en caso de un cuarto o quinto título, ya saben más o menos cómo irían. En caso de un sexto o séptimo subtítulo, por así decirlo, que no creo que no sea muy común, pero en ese caso se utilizaría el formato del nivel 5. Y listo. Ya acá vemos el formato de las tablas y las figuras. Entonces el formato de la tabla sería la etiqueta, es decir, el nombre sería decir tabla con su respectiva numeración, tabla 1, en negrita. Luego abajo un título corto pero descriptivo, va en cursiva. Ya pongo la tabla. Solamente se hacen en líneas horizontales, ya no se ponen líneas verticales, solamente horizontales. Y luego, al finalizar la tabla, abajo, nota. La palabra nota va en cursiva, pero el resto de la nota va normal. En esta parte de las notas se pone de dónde fue tomada la información, es decir, la respectiva citación. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que ya hemos utilizado en la tabla. Si hay que hacer también como aclaraciones de asteriscos, por ejemplo, que hayamos puesto una tabla, que a cierta palabra o cierto número le pusimos un asterisco, entonces ahí iría esa aclaración de ese asterisco, y cualquier otra cosa que digamos que deba darle como más aclaración o más contexto a la tabla va en esa parte de las notas. Entonces así sería el formato cuando uno empieza a juntar tablas a los trabajos. El formato de las figuras, algo que tener en cuenta es que APA dice que solamente existen tablas y figuras, solamente se nombran eso. Entonces todo aquello que no quepa en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Es decir, imágenes, fotografías, gráficas, mapas, todo eso ya se nombra figura. Entonces, si ustedes tienen una fotografía, se llama figura 1. Si luego abajo adjuntaron una gráfica, sería figura 2. Y luego más abajo adjuntaron un mapa, eso sería figura 3. O sea, no se llama imagen 1 o tabla 1 o, perdón, o mapa 1 o gráfica 1, no. Todo se nombraría figura con su respectiva numeración en el orden que vayan apareciendo en el trabajo. Entonces, de nuevo, la figura con su respectiva numeración sería en negrita, figura 1, figura 2 en negrita. El título de la figura en cursiva, allá ponemos la imagen, la gráfica, el mapa, la fotografía, lo que vayan a poner, la ponemos ahí. Y a finalizar, de nuevo, las notas, ahí ponemos, la nota sería en cursiva, la palabra nota nada más. Y ya, si hay que hacer aclaraciones de dónde tomamos la información, si hay que hacer un contexto más amplio, como para darle más claridad a esa figura, todo iría en esa parte de las notas. Así sería el formato de las figuras y las tablas. Recuerden, todo aquello que no quepa en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. No sé si hay alguna pregunta con el formato general, algo que deseen volver a ver, o vamos bien hasta ahí. Pienso que vamos bien hasta ahí. Sí, listo. De todas formas, se me olvidó mencionarles, es que como dije, esta sesión está siendo grabada, entonces al finalizar les voy a pasar un canal de YouTube donde estoy subiendo continuamente las capacitaciones, incluyendo esta. Entonces ahí va a estar, por si desean volverla a mirar, ahí va a estar subida en el canal de YouTube. Listo. Esta parte de las citas, entonces la cita es la manera de darle crédito al autor, a la persona de la que yo me copié, ya sea de sus palabras, ideas, imágenes, figuras, a todo aquello que yo me copié y que no sea mío, hay que hacerlo por mediante las citas. Y esto es para evitar lo que ya los dos conceptos que estamos viendo anteriormente, que era el plagio y el autoplagio.
y evitarnos problemas, tanto académicos, recuerden que la universidad tiene una norma respecto a estos, al plagio, y también legales. Estos serían los elementos de las citas. Siempre van a ser estos tres elementos. Entonces tengo autor, fecha y número de página. Siempre van a ser estos. Autor de la publicación, es decir, del documento que yo me estoy leyendo, fecha de la publicación del documento y el número de la página de donde yo saqué la cita. Siempre van a estar estos tres elementos ahí presentes. Existen tres tipos de citas. Entonces está la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis, que es decir, lo que yo copio con mis propias palabras, la idea o las palabras de alguien más. De nuevo, así sea que yo lo esté copiando con mis propias palabras y veo que esas palabras son mías, es la idea de otra persona, no es mi idea. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. La información o el orden de los elementos de las citas va a depender de dos énfasis que realicemos. Existen énfasis en el autor y énfasis en el texto. Yo cómo sé qué énfasis puedo realizar o quiero realizar, eso ya depende de cada una de ustedes. Ya como ustedes estén manejando su documento, o sea, no es como que haya una norma en la que te diga que tienes que realizar tres énfasis en el autor y luego tres énfasis, no. Si digamos yo tengo un autor que es muy importante, que lo conoce mucha gente, que se ha ganado hasta premios, que lo mencionan mucho en clase, y yo le quiero dar fuerza a ese autor, entonces ahí hago énfasis en el autor. Digamos que ya es como que un poquito, ya no es tan relevante, y que de hecho me gusta más lo que dijo y no tanto quién lo dijo, ahí sería énfasis en el texto. Y de nuevo, ese énfasis ya depende de cómo ustedes estén manejando su trabajo o cómo ustedes quieran acomodar sus citas. Acá unos ejemplos. Entonces la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego. Y recuerden que es corta y larga. La corta es con menos de 40 palabras. Esto es con énfasis en el autor. Entonces el orden de los elementos cuando hago énfasis en el autor sería el apellido del autor, el apellido de los apellidos, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, luego abro comillas, pongo la cita corta que es de menos de 40 palabras, cierro comillas, luego abro paréntesis, P punto y el número de la página de donde yo saqué esa cita. Punto y ya continúo con mi idea. Digamos que esto no tiene que ir en negrita, acá lo pongo en negrita como para que ustedes lo puedan ver el orden de los elementos con más claridad, lo pueden distinguir más, pero no va en negrita, va normal. El énfasis en el texto, entonces normal, empiezo yo iniciando mi idea, han afirmado que abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, y cuando cierro comillas abro paréntesis, pongo los apellidos del autor, coma, el año, coma, el número de la página, con P, punto, y cierro paréntesis. Entonces, esta es la cita corta con cada uno de los énfasis. Miren que el orden de los elementos sí cambia. Cuando estoy con el autor, pongo primero los apellidos del autor, entre paréntesis el año, y al finalizar la cita, cierro la comilla, abro paréntesis y el número de las páginas. Y cuando es énfasis en el texto, al finalizar, abro comillas y al cerrar las comillas, es decir, al cerrarla ya la cita, abro paréntesis y al finalizar pongo toda esa información, apellidos del autor, seguido del año y de la página. Jessica, yo te pregunto, aquí cuando estamos en esta cita corta, ¿cambia el tamaño de la letra en relación? No. No, todo va con la misma letra, mismo tamaño y la misma fuente. No cambiaría. Ya tanto en las citas como en las referencias, como en el cuerpo en sí del trabajo, todo va con la misma fuente y el mismo tamaño. Ok, muchas gracias. Dale, profe.
Jessica, yo también Hola. tenía la misma duda que tiene la profe. Entonces, ¿en qué caso es que el número, pues la fuente de la letra cambia? Listo. No cambia. Eso va con todo el resto del trabajo. Digamos que pueden haber excepciones en las tablas o en las figuras, porque a veces sí ya como mucho espacio, ¿me entiendes? Entonces, digamos que esas tablas y figuras, ahí sí tú puedes mermar un poquitico no a la fuente, porque la fuente seguirá lo mismo, sino al tamaño. Por ejemplo, utilizaste Times New Roman a 12, pero cuando lo estás poniendo en la tabla, la tabla queda gigantesca, que ocupa una página entera, entonces digamos que si ya tú le mermas o le bajas el tamaño. Y recuerden que durante el tratado es interlineado 2.0. En las tablas se utiliza también un interlineado sencillo. Sino que la duda es porque hay algunas, o sea, yo lo tenía entendido así, no sé si tenga el error, que hay algunas citas que van, digamos, en una letra más reducida. Si, por ejemplo, todo fue en 12, entonces en 11. Pero no sé si eso sí sea cierto. No, pero se supone que esas eran para las citas con más de 45 palabras, todavía no aplica. O ya. Eso les quiero saber. No, tampoco aplica. Ya todo el tamaño está incluyendo las citas, sean cortas o largas, como vamos a ver acá las largas, el ejemplo de las citas largas, también van con el mismo fuente y tamaño. No, ok, es que esa era como la preguntita, porque siempre lo habíamos puesto como una cita de más de ciertas palabras en menos de letra. No, sigue siendo el mismo tamaño y la misma fuente. Ok, gracias. Dale. Como dije, si para tenerlo también de nuevo claro, todo el cuerpo del trabajo va con el mismo tamaño de fuente, incluyendo las citas y las referencias. De nuevo, solamente cambia con algunas sesiones que hacen tablas o figuras, al igual que el interlineado. Solamente va a cambiar en las tablas y figuras. Pero por lo mismo, porque a veces ocupan mucho espacio. Ok, gracias. ¿Listo? Ya está en una cita larga, que es de más de 40 palabras. Creo que he escuchado que 45, no, más de 40. Y esta ya cambia un poquito. Entonces, esto es con énfasis en el autor. Entonces, acá tenemos los apellidos. Cuando son dos autores se separan por una I normal, no la otra I es como un infinito ahí, no, va con I normal. Abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, 2 puntos. Digamos que a veces es importante como poner estos 2 puntos, o sea, no son obligatorios, pero es como para darle, de nuevo, APAS hizo como para que las personas que fueran a leer nuestros documentos tengan una claridad, una comprensión mejor de lo que está leyendo. Entonces, digamos que estos 2 puntos es como decirle a esa persona que va a dar paso a la cita. Entonces, en un párrafo aparte, 5 comillas, de nuevo, la misma fuente tamaño, con un interlineado 2.0 también, y con sangría de 1,27 centímetros de toda la cita, se pone la cita larga. Entonces, de nuevo, párrafo aparte, 5 comillas, interlineado 2.0, y con sangría de 1,27 centímetros, se pone la cita larga. Se la pongo, y al finalizar esa cita, abro paréntesis, P punto y el número de la página, y cierro paréntesis. Como pueden ver acá en este ejemplo, tengo PP. Normalmente siempre ponemos P porque sacamos la cita de una sola página. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, y suele pasar más que todo con estas citas largas, es que la cita la empecé a coger finalizando la página 102. Y la terminé en el párrafo siguiente de la página 103. Es decir, la cita se dividió entre 2 páginas. En esos casos, cuando se divide en 2 páginas, yo pongo PP. Y así ya pongo número o los números respectivos de esas 2 páginas. Y cierro paréntesis. Luego, ya acá en esta cita larga, y cerrando el paréntesis, en un nuevo párrafo continúo con mi idea. O sea, no puedo continuar ahí mismo, en el mismo párrafo, porque lo que estamos haciendo es decirle a la persona que está leyendo que eso que yo estoy copiando hace parte de la cita. Entonces, por eso es que cuando acabo la cita, cuando cierro paréntesis del número de la página, o en otro párrafo, ya continúo con lo mío. Cuando es énfasis en el autor, entonces de nuevo empiezo con mi idea para resaltar sobre el tema es 2 puntos y en un nuevo párrafo
sin comillas, con sangre de 1,27 centímetros y interlineado 2.0, pongo la cita larga de más de 40 palabras, abro paréntesis, pongo los apellidos del autor o los autores, coma, el año, coma, p punto, número de la página y cierro. Y de nuevo, en otro párrafo, continúo con la idea. Entonces, este es con la cita larga, tanto énfasis en el autor como en el texto. El parafraseo o la paráfrasis, entonces cuando es énfasis con el autor, normal, según Taleb, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis y sin comillas, sino que voy normal, con mis propias palabras, copio lo que dijo Taleb. Cuando ya hace un énfasis en el texto, entonces copio con mis propias palabras lo que dijo el autor, y ya cuando termine ese parafraseo, abro paréntesis, el apellido, los apellidos del autor, coma, el año, coma, el número de la página, punto, y cierro paréntesis. Ven, una pregunta, qué pena. En el caso también de la paráfrasis, cuando es más de 40, va solita también. Sí, pero digamos que, pues en ese caso, cuando es más de, es que no, digamos que la paráfrasis no tiene cantidad de palabras, porque eso, como dije, depende de tu texto. O sea, digamos, si tú tienes como un documento y vas a parafrasear más de 40 palabras, yo creo que es mejor tirarnos a la cita directa. Paráfrasis es como más como para coger ideas de otra persona, pero ideas cortas. ¿Me entiendes? Más que todo, con la paráfrasis es como para coger ideas cortas de otra persona para yo copiarlas con mis propias palabras. Y a veces suele pasar, como vemos en el ejemplo de acá, que de nuevo, yo cogí, en este primer ejemplo no tengo un número de la página, pero porque a veces, digamos que parafraseamos diferentes ideas del autor que él dijo en diferentes partes del texto. Entonces no puedo poner P.8 y luego P.3, no. Nada más que en ese caso no se pone la página. Pero si ya escogiste la paráfrasis de una página en concreto, ahí sí pones ese número. Y de nuevo, digamos que la paráfrasis es más como para cosas cortas. Si tú necesitas algo más largo, es mejor irte a la cita directa, que es la de copiar y pegar, con comillas. Listo, gracias. Dale. Ya la cita de cita, esta es la cita, es decir, una mención de una cita dentro de lo que yo estoy leyendo. Ejemplo, yo estoy leyendo a Torres, y Torres citó a Sánchez, y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Entonces ahí yo haría esta de cita de cita. Lo que pasa con esta cita es que lo mejor es no usarla tanto, o no usarla de cita, solamente usarla cuando sea muy necesario. Si ustedes tienen como la oportunidad de buscar el documento original, en este caso sería Sánchez, y leerlo y copiar la cita tal cual del documento de Sánchez, háganlo. Ya, digamos que este tipo de citas se suele usar es cuando ya no tienen acceso a ese documento, que por ejemplo Torres en sus referencias puso que encontró ese documento de Sánchez por allá en una biblioteca de Italia o de España, o sea, lejísimos, y que solamente se encuentra allá y que no se encuentra en ningún lado, ni en internet ni nada, y ustedes buscaron por todo internet, en Google, bases de datos y toda parte, y nunca lo encontraron, ahí sí pasarían a hacer este tipo de cita. Pero de nuevo, lo mejor es no usar la casa, solamente cuando sea muy necesario. Jessica, yo te pregunto, perdón, yo te pregunto, ya en esta cita de citas no se dice retomado de o tomado de. No, profe, ya se dice así, como se citó en. Ok. Digamos que eso también fue como algo que fue cambiando con esta versión de APA 7. Entonces, en ese caso, entonces, de nuevo, yo estoy leyendo a Torres citó a Sánchez, y a mí me gustó por lo que dijo Sánchez. Entonces pongo Sánchez, plantea, abro comillas, digamos que es una cita corta. Pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis, como dije la profe, se pone como se citó en Torres, que es mi documento, que estoy leyendo, coma 2008, que es el año de Torres, coma P.17, que es la página en la que Torres citó a Sánchez. Listo, qué pena, y todo va entre paréntesis. Sí, cuando son citas cortas. En todo va en paréntesis, ¿cierto? Y el texto en comillas. Y el texto en comillas.
Claro está si son citas cortas. Si son citas largas, aplica lo mismo que las citas largas, que son un párrafo aparte, sin comillas. Y al finalizar ponen, como se citó en Torres, 2008, que es el año de Torres, P.17. De nuevo, acá, por ejemplo, ya digamos que es con más énfasis en el texto, entonces abro comillas, pongo la cita, que es una cita corta, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, 2002, que es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, de nuevo, que es mi documento que yo estoy leyendo, coma, 2008, P.22, cierro paréntesis. Si es una cita larga, aplica lo mismo que la cita larga, que va en un párrafo aparte, y al finalizar pongo esto. Tavares, 2002, como se citó en, o pongo, por ejemplo, el principio. Sánchez plantea 2 puntos. En un párrafo aparte pongo la cita de Sánchez. Eso, y esa sería sin paréntesis, o sea, en la larga. En la larga va sin comillas, o sea, sin estas comillas, al principio de la cita. Y con paréntesis, el sí. autor y el año. Ah, listo. Sí, con paréntesis al finalizar. De todas formas, yo creo que si nos da tiempo para mirar un ejemplito ahorita en Word, que yo sé que es más fácil. Vamos acá, es como más teórico, entonces ahorita si algo podemos mirar esto en Word. Entonces sí, cuando es larga, al finalizar se pone como se citó en Torres y así. Jessica, chicas, yo quiero que estén poniendo mucho cuidado y muy atentas, tomando noticas en lo posible, porque veo que sí ha cambiado esta 7ª edición en algunos de los conceptos de las citas. Este es el momento para preguntar. Recuerden que el conocimiento no lo tenemos exacto y Jessica nos puede colaborar mucho en todas esas dudas que tengamos. No nos dé pena, no nos dé miedo, que contamos con el espacio y con la ayuda de ella para que nos ayude como a socializar todas esas duditas que tenemos. Gracias. Y si digamos que en ese caso no sé la respuesta en este momento, me pueden dejar su correo ahorita en el chat y yo averiguo y ya se la respondería, en el caso de que no supiera. A continuar. Ya otros tipos de citas o digamos situaciones que a veces suelen pasar. Entonces, cuando tengo varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Ejemplo, yo estoy leyendo a Gómez, un trabajo de Gómez que publicó en 2015 en el mes de febrero. Luego me encontré otro trabajo de Gómez, del mismo autor, o sea, digamos, no sé, Juan Gómez, y yo sé que es el mismo autor, que también publicó en 2015, pero por allá en agosto. Entonces, en esos casos, y yo los estoy utilizando de los dos, o sea, es decir, hice la cita de ambos trabajos. En esos casos, yo los distingo por una A y por una B al lado del año. Claro está, el primer trabajo sería con A y el segundo trabajo sería con B. Esa es la forma en la que yo distinguiría que son del mismo autor con la misma fecha, pero diferentes, A y B. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido. De nuevo, las citas solamente utilizan los apellidos de los autores, pero si ambos tienen el mismo apellido, los mismos apellidos, ahí sí hago la aclaración con la respectiva inicial del nombre de cada uno de los autores. Entonces, E.Vargas y C.Vargas. Esa sería la forma de yo distinguirlos, de que son dos, pero con el mismo apellido. Cuando no hay autor, esto suele pasar mucho en páginas web. En ese caso, la cita sería con el título de la publicación que yo estoy leyendo, no con el título de la página web. Por ejemplo, Wikipedia no tiene un autor visible, entonces yo no puedo poner Wikipedia, no. Yo pongo el título del encabezado de Wikipedia, es decir, de lo que yo estoy leyendo en Wikipedia. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, normal se pone anónimo. Cuando no hay una fecha, entonces yo hago la distinción con las iniciales S.F. Eso significa sin fecha, S.F. Cuando no hay una página, o sea, sin la página, que es P. En este caso yo pongo entonces el número del párrafo de donde yo saqué la cita. Y lo hago con PARR. Par. Y el número del párrafo. Eso también se suele pasar con páginas web. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo una noticia del periódico El Colombiano, entonces que los periódicos no tienen la página visible, y yo cité algo de ese periódico. Entonces, lo que yo tengo que hacer es contar desde el primer párrafo hasta el párrafo que yo llegué para ponerlo.
Esta es la regla de la cita según la cantidad de autores que tengamos en nuestros documentos. Entonces, cuando es un autor normal, el apellido o los apellidos, seguido del año, o cuando es énfasis en el autor, pero en el texto, Londoño, 2011, P.5, cierro. Cuando son dos autores, pongo el apellido, los apellidos de los dos autores, separados por una I, y ya depende del énfasis en el autor y en el énfasis en el texto, pero cuando son dos, pongo el apellido, los apellidos de los dos. Cuando son trabajos, como digamos artículos, que a veces suele pasar mucho en los artículos o en los libros, que son 3 o más autores, pongo solamente los apellidos del primer autor seguidos de et al, o sea, así literal, et al. Et al significa y otros. Entonces, cuando son 3 o más, pongo el apellido del primer autor que me aparezca en el documento, et al, punto, y ya, entre paréntesis del año, o con ese énfasis en el texto, Londoño, et al, punto, luego una coma, el año, coma, y el número de la página, con P, punto, número de la página. Cuando es un autor corporativo, los autores corporativos son empresas, organizaciones, instituciones, o sea, todo aquello que no es como un autor personal, que no tenga nombre y apellido, es autor corporativo. Ejemplo, Tecnológico de Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, organizaciones o empresas como la Fábrica de Licores de Antioquia, Ruta N, por ejemplo, todo eso son autores corporativos. Esos autores también se citan. Alcaldía de Medellín, de Bello, de Santa Fe de Antioquia. Y cuando esos autores corporativos tienen abreviación, entonces en la primera cita pongo el nombre completo de la organización, en este caso Organización Mundial de la Salud, abro paréntesis, la abreviación OMS, coma, el año y cierro paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, entonces entre paréntesis, el nombre completo de la organización, abro corchetes, la abreviación, cierro, coma, año, coma, P, punto y número de la página, y cierro paréntesis. Y ya Qué pena, te pregunto. Dime. No, ya vi la aclaración. Iba a preguntar por qué decía primera cita, no, ya. Sí. Muchas gracias. Listo. Entonces la primera cita va así con el nombre completo. Y ya cuando a partir de la segunda en adelante se pone la abreviación. Esto solamente aplica cuando ese autor corporativo, esa empresa, esa organización o esa institución es muy reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Solamente en esas ocasiones. Qué pena contigo, yo tengo una duda. Cuando uno cita una página web y aparece, como tú dices, que se cita es el título, pero aparece también anónimo, que le escribió fue anónimo, ¿cuál de las dos se colocaría? En el caso de que esté anónimo y que esté el título como tal. No pones anónimo. Anónimo sería el autor. Liz, muchas gracias. De todas formas, tengo que hacer la aclaración con esto. Lo mejor, digamos, que cuando tengan esas páginas web que no tengan autor o que firmen como anónimo, porque, digamos, pues, puede que sí, puede que no, pero cuando no hay como un autor muy visible, o a menos que sea como una organización, por ejemplo, Alcaldía de Medellín, organizaciones en sí, o gobernaciones, sí es mejor dejar de lado esas páginas web, porque digamos que no sean como las más confiables. Porque uno no puede confiar, digamos, de algo que no tiene un autor visible, no sé muy bien quién lo escribió, o si es experto en el tema. Pero en caso de que suele pasar, pueden utilizarlo. Ya cuando son autores corporativos sin abreviación, estos autores corporativos sin abreviación también cuentan aquellos que tengan abreviación, pero que no sean muy reconocidos. Por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia se distingue por TDA, pero puede que acá en Antioquia, puede que sí lo conozcamos, bastante gente, pero puede que en otro municipio, bueno, hasta en otro país, no lo reconozcan así como TDA. En esos casos, lo mejor es poner siempre, desde la primera cita hasta la segunda, tercera o hasta la quinta, el nombre completo de la institución. El autor corporativo con abreviación solamente es cuando es muy reconocido, digamos, internacionalmente, mundialmente.
Entonces, en ese caso, con autores corporativos, sin abreviación o con abreviaciones, pero no tan reconocidos, desde la primera hasta la última cita que utilicemos el nombre completo de esa organización o esa institución. Entonces, este es el de dependiendo de las citas. Solamente aplica para las citas, que no nos vamos a confundir. ¿Listo? Otra pregunta con respecto a las citas, para ya pasar a esta parte de las referencias. Ahí voy, tengo una duda demasiado grande porque nos pasó en el equipo de trabajo mío, pues del microproyecto, Sí. tanto en la referencia como en la cita. A una compañera le abre el documento de la referencia, pero a nosotros a la hora de abrirlo con la profesora no nos abre, solo le abre a ella. En ese caso, que ellos necesiten comprobar el documento, uno qué haría, o si se puede montar en un drive, si no vale como plagio, o qué podríamos hacer ahí en ese caso. Bueno, de pronto porque ya está mandando un enlace que no es el correcto. Digamos que hay bases de datos o páginas web en las que mandan un enlace y ese enlace no es el adecuado. De nuevo, si ella sacó, por ejemplo, el enlace de una base de datos, perdón, el documento de una base de datos, hay que buscar una partecita en la que diga enlace permanente o enlace del documento. O sea, eso a veces aparece ahí, porque a veces sí suele pasar que lo mandan, pero no mandan el adecuado. Entonces, puede que sea un problema. Eso sí nos pasó y nosotros lo buscamos individualmente en el computador y no nos abría el documento como tal. A la única que le abre es a ella, pero a nosotras no. Bueno, digamos que por eso también es buena la parte de las referencias, porque aparte de la referencia me di cuenta quién es el autor, el título, en dónde fue publicado, ¿cierto? Y allá voy encontrando yo, o sea, digamos que ya con las referencias intento yo encontrar el documento teniendo esos aspectos en cuenta, el autor, el título, el año, o en donde también fue publicado. Si no, pues digamos que no es legal. Ustedes, por ejemplo, la compañera puede descargar el documento y se lo pueden mandar por correo a la profe también, y con tal de que lo citen y lo referencien, no van a incumplir con los derechos de autor. Ay, sí, porque no solamente, qué pena que te interrumpa, le pasó al equipo de Lady, sino que ya está sucediendo en otros equipos. Entonces es como el miedo a no tener de pronto esa, no sé si era la referencia o ese link para buscar ese autor, porque realmente a mí no me abría y a las demás compañeras tampoco. Y hemos notado que en otros equipos también sucede. Entonces estábamos como en, bueno, ¿lo ponemos aquí o lo dejamos o qué tenemos que hacer? Porque No, realmente la información era buenísima. pues profe, con tal de que citen y referencien al autor en sus trabajos, no hay ningún problema que se lo compartan. Ah, Pues, ok. o sea, con tal de que no hagan como mal uso del documento, como que, ay, me lo voy a copiar tal cual y no voy a citarlo, o así, voy a hacer que este documento es mío, no hay ningún problema. Con tal de que lo citen o referencian, no hay problema de no, digamos, compartir el documento con su equipo de trabajo. Ok, muchas gracias. De todas formas, sí decirle como a la compañera que de pronto revise el enlace, porque a veces sí le cogen de partes que no son. Digamos que muchas veces, no, si lo saca una base de datos, puede que las bases de datos tienen como su propio enlace para ciertos documentos. Entonces, en cuanto a... Jessica, ¿y Hola. ustedes qué buscadores nos recomiendan para encontrar esa información? Porque yo les he dicho mucho que trabajemos con Google Academics, donde tenemos de pronto más facilidad de obtener esas referencias, pero a veces uno se queda, pues por ejemplo en la biblioteca de la universidad, tratamos también de buscar, pero a veces es muy complicado obtener esa referencia. Entonces, no sé si tienes de pronto una sugerencia frente a un buscador donde logremos encontrar realmente documentos que nos sirvan. Profe, pues yo la verdad recomiendo más que todo son bases de datos, ¿cierto? Digamos que son ya sea de las universidades o ya de acceso abierto, por ejemplo, Cielo, de Alner, Redalix, pero sí, digamos que yo recomiendo son más, o sea, no tanto buscadores, sino bases de datos. Ok. Creo que Manuela levantó la mano, no sé si fue por equivocación. Jessica, Hola. tú nos sabrías explicar cómo podemos hacer un repositorio. Es que la otra vez nosotros tuvimos como una charla así y nos explicaron cómo hacer un repositorio, pero la verdad a mí se me olvidó totalmente.
repositorio, porque ya está en los O repositorios. sea, Dime. sino que obviamente eso no tenía que ver como tanto con las APA, sino que la chica que nos dio la capacitación, también nos dio la capacitación de cómo buscar como en bases de datos, pero como digamos, solamente como documentos de cierta universidad. Entonces ella nos explicaba que, por ejemplo, cuando uno ponía la tecla de número, antes de por ejemplo, voy a buscar infancias. Entonces pongo infancias y ponía, digamos, la teclita número y ahí sí me aparecían solamente los documentos que me hablaran de eso. Pero, por ejemplo, a mí la verdad no se me olvidó totalmente eso. Pues, profe, si quiere, después podemos poner una capacitación en bases de datos, ya que a veces digamos que veo que hay un poquito de confusión, con al menos con la forma de encontrar información. También hay capacitaciones en eso, profe, por si podemos programarla para después. Ok, gracias, sí. Sí. Después miramos si tenemos el tiempo. Claro que sí, profe. Bueno, vamos a continuar con esta parte de las referencias, que digamos que es un poquito ya más maluquito, que tienen varios detalles dependiendo de cada fuente. Entonces, el título de referencias, no hay referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente referencias, debe estar centrado en negrita y sin mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, todo aquello que yo cito, lo tengo que referenciar sí o sí. Y si yo referencio algo es porque ya anteriormente lo cité. Esto a veces suele pasar porque, digamos, yo utilicé un documento, por ejemplo, un libro, pero yo no utilicé ni cita de cita, ni cita directa, ni parafraseo, o sea, no utilicé nada. Solamente me sirvió como una especie de guía. Entonces, digamos que ese libro yo no lo tengo que referenciar porque nunca lo toqué para hacer la cita. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos de los autores, entonces deben estar alfabéticamente ordenados. Entonces, Álvarez, Bedoya, Carmona, no sé, Duarte, Fernández, Muñoz, deben estar así alfabéticamente. Se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. El interlineado sigue siendo 2.0. Y ya digamos que creo que la profe lo tocó, no sé las chicas, es que antes se utilizaba recuperado de y poníamos en enlace. Ya acá no se utiliza eso. Ya solamente va el enlace directo. Y también se utiliza la misma fuente, el mismo tamaño en las referencias. Los elementos entonces de la referencia sería, el primero sería el autor, que de nuevo es el apellido. Esta es una tablita, no la vayan a confundir con la de las citas, dependiendo de la cantidad de autores. Entonces, cuando es un autor, normal, apellidos, coma, inicial del nombre, punto, normal. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen los 20 autores. Entonces, ustedes tienen un documento con 10 autores, toca poner el apellido, coma, la inicial, punto, coma, de todos los 20 autores o de los 10 autores o los autores que tengan. No lo van a confundir con las citas, porque según las citas, ponemos 2 autores y ya. Pero cuando son 3, solamente ponemos el primero y ya. En las referencias toca ponerlos todos. Y el último se diferencia por una I. Normal. Entonces, en este caso, Duarte Tavares, L.I, Serna Fuentes, C. Punto. Cuando son más de 20 autores, ponemos los 19 primeros y nos saltamos hasta llegar al último autor. Y a ese último autor le ponemos. Le ponemos el 19 punto, J punto, coma, 3 puntos suspensivos, nos saltamos al último y ponemos el apellido, los apellidos de ese último, coma, inicial, punto. Entonces, si yo tengo un documento con 26 autores, pongo los 19 primeros, 3 puntos suspensivos y me salto al número 26, al apellido y la inicial del número 26. Es decir, ahí no estoy incluyendo ni el 20, ni el 21, 22, 23, 24, 25. Si tengo, por ejemplo, uno con 21, pongo los 19, 3 puntos, y pongo el apellido y la inicial del número 21. Que aquí que me da a pesar del número 20, pues que eso no me va a quitar espacio, uno más, uno menos, no. Digamos que fue como el de malas que cayó en el número 20. Cuando no tiene autor, entonces, de nuevo, como las citas, ponemos el título de lo que yo estoy leyendo
Cuando es autor corporativo, el nombre completo del autor corporativo. A veces hay que hacer como algunas aclaraciones. Entonces, por ejemplo, yo utilicé un documento, en este caso, de la Secretaría de Educación. Pues yo tengo que hacer aclaración de dónde pertenece la Secretaría de Educación. Pues ya sea Alcaldía de Medellín o Alcaldía, no sé, de Bello, de Sabaneta, ¿cierto? Pero siempre pongo el título o el nombre completo de ese autor corporativo. Los otros elementos serían, entonces ya tenemos el autor, dependiendo de la cantidad, la fecha, el título y la fuente. Esos serían los 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. En caso de que falten algunos elementos, entonces, acá el primerito es una referencia completa con todos los datos. Entonces, autor, es decir, apellido, coma inicial, punto, entre paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, el título, punto, fuente. Cuando hace falta autor, entonces inicio con el título, punto, entre paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no tengo fecha, entonces pongo el autor, punto, entre paréntesis, ese punto F, punto. Recuerden, esto va tanto aplicado a las citas como a las referencias, que es sin fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Cuando no tengo un título, entonces autor, punto, entre paréntesis, fecha, punto, entre corchetes, una descripción breve de la obra, es decir, de lo que leí. Cierro corchetes, punto, fuente. Cuando no tiene autor o fecha, entonces sería título, punto, entre paréntesis, ese punto F, punto, a cierro paréntesis, punto y la fuente. Cuando no hay autor o título, entonces, entre corchetes, perdón, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, entre paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto y la fuente. Y cuando no hay fecha, ni autor, perdón, ni título, entonces autor, punto, entre paréntesis, S, punto, F, punto, cierro paréntesis, punto, entre corchetes la descripción breve, la que no sea muy larga, de la obra, cierro corchetes, punto y la fuente. De nuevo les hago como la aclaración ahí, como que preferiblemente intenten encontrar documentos que tengan la mayor cantidad de elementos disponibles. Digamos que el que más o medio se pasa sería la fecha, ¿cierto? Pero sí es preferible encontrar aquellos documentos que tengan un autor o que tengan un título visible. Pero digamos que es como el más común que se pueda pasar, sería que no tenga fecha. Porque a veces hay, por ejemplo, no sé, post de la gobernación que no le pone una fecha visible, pero sabemos que el autor es la gobernación y que hay un título y demás. Entonces es como eso. Chica, en este caso que no hay autor, ¿qué se coloca? El título. El título, listo. Sí. Mira, el segundo sería cuando no hay autor, entonces se pondría el título. Ah, listo, gracias. ¿Vale? Listo. Ya voy a hacer unos ejemplos de las referencias, digamos, más comunes o de las que ustedes más se pueden encontrar. Entonces, empezamos con la de los libros. Entonces, empiezo con libro impreso, al apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, el año del libro, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto y la editorial. Es sencillito. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, inicial o las iniciales del nombre, en punto, entre paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, y el título en cursiva, punto, el título en cursiva del libro, punto editorial, punto, y la URL o el DOI. El DOI es como el DOI es más que todo como para artículos, como vamos a ver ahorita, pero hay algunos libros que tienen, entonces a veces es mejor poner el DOI. Recuerden que ya no se pone recuperado de, antes no sé si les tocó, pero antes hace como unos añitos se ponía recuperado de y poníamos la URL, ya no. Cuando son con editor, o sea, cuando un libro tiene un editor, entonces apellido, coma, las iniciales,
punto, abro paréntesis, ed que sería editor, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, ya sea la URL en caso de que aplique, es decir, en caso de que sea un libro electrónico. Cuando yo solamente utilicé un capítulo de un libro, entonces el apellido, coma, iniciales, punto, punto, entre paréntesis el año, punto, el título, el capítulo, la entrada, normal, punto en, es decir, este es importante en iniciales, que sería el apellido del editor, punto, el apellido, y entre paréntesis ed, sería de nuevo editor, punto, el título del libro en cursiva, y entre paréntesis el número de las páginas de ese capítulo, de nuevo con pp. Cierro paréntesis, punto, la editorial, y de nuevo en caso de que aplique, o sea, un libro electrónico, la URL, luego de la editorial. Cuando son diccionarios, entonces un diccionario impreso, el autor, coma, iniciales, punto, año, paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, editorial. Entonces acá tengo un ejemplo, el autor es un autor corporativo, Real Academia Española, punto, entre paréntesis, 2016, el diccionario de la lengua española, punto, el editorial, que es espacio. Entonces, miren que, o sea, la RAE se distingue, o sea, la Real Academia Española se distingue por sus iniciales o su abreviación RAE. En la cita sí puedo poner, a partir de la segunda, RAE, pero en las referencias tengo que poner siempre el nombre completo de ese autor. Cuando es un diccionario electrónico, como va parecido, se te cambia algo, entonces autor o apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro, título del diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación. Esta fecha es decir, entre paréntesis, mes, día y año. Mes, día y año, cierro, punto, perdón, sí, no entre paréntesis, no, recuperado en, entonces mes, abril 13, 2020, que fue la fecha en que, digamos, recuperé esa definición, coma, de, y ahí sí pongo la URL. Entonces, en este caso yo pondría de y la URL del diccionario electrónico. Ya digamos que también es como uno de los más comunes o los que más se suele utilizar, que es la referencia de artículos. Se conoce un artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales. Recuerden, cuando son más, van todos y el último se para por una I. Entonces, y apellido, coma, iniciales, punto, año entre paréntesis, punto, el título del artículo normal, punto, título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, y inmediatamente entre paréntesis el número, es decir, el número de la revista o del artículo en la revista. Cierro, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, solamente el número de las páginas. Entonces, tengo castaña naranjo, coma, L.A, entre paréntesis 2015, cierro, punto, el título del artículo va normal, nanotecnología, fuente, punto, el título de la revista, en cursiva, revista interdisciplinaria, coma, 7, volumen, abro paréntesis, 12, cierro, coma, y número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, va igual, apellidos, iniciales, el año entre paréntesis, punto, título del artículo, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen también en cursiva, abro paréntesis, número, coma, número de las páginas sin la distinción P, punto, la URL o DOI. El DOI es como la cédula de los artículos, ¿cierto? Entonces, en caso de que ustedes tengan un documento que diga DOI, ponen ese enlace, que es como un enlace también, y lo ponen ahí. Cuando son tesis, entonces la tesis impresa, entonces el apellido, las iniciales, entre paréntesis el año, punto, el título de la tesis en cursiva, y ahí abro corchetes. Entonces, si es una tesis de maestría, de doctoral, de una especialización, entonces tengo que hacer la aclaración, tesis de especialización, tesis de maestría, coma, seguido el nombre de la institución, cierro corchetes.
Cuando es una tesis en línea, entonces, el apellido, las iniciales, punto, el año entre paréntesis, punto, el título de la tesis también en cursiva. Abro corchetes, si es una tesis de maestría, doctorado o especialización, nombre de la institución, cierro corchetes, el nombre de la base de datos o el repositorio, punto y la URL. Esto es lo que cambia. Entonces, si por ejemplo ustedes sacaron la tesis, porque digamos que hay bases de datos que también tienen tesis, entonces ahí ustedes ponen el nombre de la base de datos, Dialnet, Cielo, Exco, ProQuest, Exaidir, en Scopus, ponen ese nombre de esa base de datos, o si es un repositorio, el repositorio es, repositorios institucionales son aquellos donde se alberga toda la producción académica de una institución, es decir, donde se albergan las tesis, trabajos de grados y también trabajos de los docentes, y ponemos ese nombre. En este caso, repositorio digital TDA, que así es como se llama el nuestro, punto y la URL. Cuando son periódicos, entonces un periódico impreso, acá ya vamos cambiando un poquito las cosas, entonces el apellido, coma, las iniciales, la fecha, ya no solamente va el año, ya solamente también va la fecha, entonces va año, coma, día y mes, 2020, 12 de diciembre, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y el número de la página, de nuevo, sin la abreviación. Solamente, en este caso el colombiano, 6. Este es cuando es un periódico impreso. Cuando son periódicos en línea, este es el apellido, coma, las iniciales, la fecha, que sería año, día y mes, punto, cierro paréntesis, punto, título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Acá ya no se pone el número de la página porque vemos que los periódicos en línea ya no tienen como esa aclaración de la página. Ya es como, sí, como un post así derecho, entonces no tienen como el número de la página, entonces solamente sería la URL. Cuando son páginas web, también es un caso muy seguido, donde sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis la fecha, que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del que lo estoy leyendo en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, y la URL. En este caso, la página web fue el Tecnológico de Antioquia, que es de nuevo un autor corporativo, entre paréntesis la fecha, año, mes y día de 2021, abril 7, cierro el título de la publicación en cursiva, el nombre del sitio web, que de nuevo sería Tecnológico de Antioquia, punto, y la URL. Si ya, por ejemplo, es una página web que no tiene autor, es como vimos ahorita, el título ya pasa a ser o a cumplir como ese rol de autor, y a ese título se le quitaría la cursiva. Es decir, en este caso, digamos que yo saqué esta publicación de una página que no tiene autor, entonces sería comunicado digital, poli, TDA, normal, sin cursiva, punto, abro paréntesis, fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, y el nombre del sitio web. Digamos que yo saqué esto del Wikipedia, sería el nombre del sitio web, punto, y la URL. De nuevo, en caso de que ustedes tengan una página web sin autor, entonces el título pasaría a cumplir ese rol y se le quita la cursiva. Ya cuando son videos de YouTube, entonces el apellido, coma, las iniciales, punto, abro paréntesis, fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, título del video en cursiva y entre corchetes, video. La tengo que poner siempre que es un video, entre corchetes. Nombre del sitio web, punto y la URL. En este caso acá también tengo, es decir, el apellido o las iniciales hace parte del dueño del canal. Entonces tengo que poner el nombre de la persona de ese canal. Punto, la fecha, año, mes y día. El título en cursiva y entre corchetes, video. Punto y el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio que utilicen para ver videos. Entonces pondría ese nombre. Punto y la URL. Cuando son redes sociales, las redes sociales también se citan en referencia.
Entonces sería autor, coma, inicial, punto, entre corchetes, incluyendo el arroba, el usuario que utilice, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook. Es decir, si yo miré una publicación de Twitter del Tecnológico de Antioquia, en este caso, por ejemplo, pongo con el arroba el usuario que utilice en Twitter. Cierro corchetes, punto, entre paréntesis, de nuevo va la fecha completa, año, mes y día, cierro, punto. El título o la descripción del contenido, máximo de 20 palabras en cursiva. De nuevo, hay, digamos, publicaciones en las redes sociales que no tienen como un título claro, sino que ponen como una imagen, una fotografía. Entonces a mí me gustó mucho esa fotografía, yo la puse en mi trabajo y la que entraría como figura, se ponen que solamente son tablas y figuras, entonces la puse en mi trabajo y la cité porque fue el Tecnológico, entonces yo puse que fue el Tecnológico de Antioquia, pero ahí no pusieron nada más, solamente la fotografía y ya. Entonces yo lo que tengo que hacer es como darle una breve descripción a esa fotografía, a menos acá en la parte de las referencias. En cursiva, punto el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook. Si yo, por ejemplo, saqué esa fotografía de Facebook, del Facebook del Tecnológico, entonces pongo Facebook, punto y la URL. Archivos audiovisuales, entonces, por ejemplo, películas, entonces apellido, coma, iniciales, punto, punto. Entre paréntesis, director, entonces apellidos iniciales pertenecen al director, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis, el año de la película, cierro paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película. Y miren que siempre que utilizo videos o películas o demás, tengo que hacer esa aclaración entre corchetes. Punto, el estudio o la productora que la realizó. En este caso, tengo el apellido, coma, la inicial del nombre, H, entre paréntesis, director, cierro paréntesis, abro paréntesis de nuevo, el año de la película, cierro, punto, y el nombre de la película es de Chihiro, abro paréntesis, película, punto, estudio Ghibli. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, la inicial del nombre del cantante, o si el nombre del cantante es, solamente digamos que así se conoce como Juanes, Shakira, Rihanna en este caso, entonces pongo el nombre, o el nombre del grupo musical también, no sé, Queen, Led Zeppelin, demás, entonces también pondría el nombre normal, punto, el año en la que se sacó la canción, punto, el título de la canción, y entre corchetes pongo que es canción, punto, y en este caso pondría en, entonces sería en título del álbum en cursiva, punto, el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, entonces se omite ese paso del álbum, es decir, quitamos eso de en y el título del álbum. Solamente en caso de que no tenga, en que la canción no pertenezca a algún álbum del cantante o del grupo musical. Entonces, en este caso sería Rihanna, punto, entre paréntesis, el año que sacó la canción, el título de la canción, entre corchetes canción, en el título del álbum, punto, y el sello discográfico la productora. Y ya tenemos esta que son referencias legales, entonces la constitución oficial, el nombre con la constitución oficial, punto, el artículo específico citado, punto, y la fecha de promulgación, y entre paréntesis el país. Cuando es una ley, el número de año de la ley, punto, el asunto, punto, fecha de promulgación, punto, y número en el diario oficial. Entonces, ley, acá tengo ley 1437 de, es decir, el año de la ley, punto, el asunto por la cual se expide el cargo de la fecha de promulgación, punto, y número en el diario oficial. Yo no soy abogada, entonces no sé si esta parte del número del diario oficial aparezca en todas las leyes. En caso de que no, también se puede, digamos, omitir eso. Pero si ustedes ven o citar una ley, busquen, digamos, de la forma que puedan, ese número en el diario oficial para que quede completa la referencia.
Y ya un proyecto de ley sería nombre del proyecto de ley, punto el órgano emisor, punto el número del proyecto de la ley, punto sección, coma fecha. Del proyecto de ley por el medio de la cual se establece la ley de mascotas, punto el órgano emisor que sería Cámara de Representantes, punto el número del proyecto de ley 390/21C, punto sección que es como una comisión primera, coma y la fecha que sería este año. Digamos que esa fue como las referencias más comunes, por así decirlo, las que más se pueden presentar. ¿No hay alguna pregunta con esta partecita de aquí? Con esta parte de las referencias, ¿alguna con la que quedaron duda? No, yo pienso, Jessica, que ya cuando empecemos como a organizar todo, ahí nos irán surgiendo las dudas. Igual te tendremos a ti como ayuda y volvemos y miramos como el material que tenemos para despejarlas. Claro que sí.Igualmente, como les dije, esto va a quedar subido en el canal de YouTube, por si desean volver a mirar la capacitación y volver a mirar los ejemplos. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna duda? Para ya mostrarles como algunos aspectos así, digamos, un poquito más prácticos, para que les quede un poquito más fácil al momento de realizar los trabajos. Bueno, voy a pasar antes de compartir mi pantalla. Me confirman cuando puedan ver un archivo de Word. Ahí ya se ve. Sí, ya lo vemos. Listo. Entonces, digamos que acá ya tengo mi documento. Entonces voy a empezar con los aspectos generales. Entonces recuerden. Este es mi documento. Bueno, pongámoslo hasta acá. Tienen diferentes fuentes y tamaños. Recuerden que esta fuente y tamaño es para todo el documento, incluyendo citas y referencias. Entonces tenemos, por ejemplo, Calibri, que sería 11 puntos. Times New Roman, este sería 12 puntos. Hay uno que no me aparece, Georgia, que sería 11 puntos. Y algunos, no sé si es mi versión de Word o le pasa a todos, porque de todas formas, de nuevo, APA, de anglosajón, entonces puede que nuestra versión, digamos, acá colombiana no tengan, pero puede que en Estados Unidos sí. Y es que no, a mí, por ejemplo, no me aparece la de Computer Model. Pues yo nunca he visto acá la de Computer Model. Nuevamente ustedes se pueden fijar en sus computadores si tienen esa fuente y tamaño, que es Computer Model también 11 puntos. Pero miren que ya tienen diferentes fuentes y tamaños. Entonces, en este caso lo voy a dejar a Georgia, me parece bonito. Es el interlineado, recuerden, el lineado a la izquierda, no va así, va así. De todas formas, APA sigue siendo una guía, entonces pueden que ustedes se encuentren con docentes que les digan que utilicen APA, pero que lo hagan centradito. Ahí sí digamos que ya ahí la norma se sale de las manos, por así decirlo. A pesar de que uno lo diga, profe, pero es que APA dice que alinea a la izquierda, dice, no, yo lo quiero centrado. Digamos que eso ya, de nuevo, es como una conversación entre los estudiantes y los docentes, pero es alineado. El interlineado a 2.0, entonces está por este ladito, miren. En este caso está sencillo, y iría así, 2.0. De nuevo, muchas veces dicen que esto es como mucho, pero es por lo mismo que yo les decía ahorita. APA se hizo para facilitar la lectura de los documentos. Entonces es mucho más fácil, al menos digamos que en mi caso, o para varios, más fácil leer un documento con este espaciado a leerlo así. Nada más que es como más cansoncito la vista, entonces por eso es a 2.0 durante todo el cuerpo del trabajo, exceptuando tablas y figuras, que si se utilizaría este interlineado sencillo. Entonces, más o menos iría quedando así. La sangría de primera línea, entonces, toda la primera línea de todos los párrafos, es decir, esta primera línea, esta primera línea, esta primera línea también. O sea, toda la primera línea de todos los párrafos tienen que tener una sangría de 1,27 centímetros. En ese caso, entonces yo lo que yo hago es seleccionar, digamos que ya hice todo mi documento. Me voy a esta parte. Esto es con el formato de Word nada más, ¿cierto? Digamos que solamente funciona con el formato de Word. No, si utilizan Drive, OneDrive, no sabría bien cómo hacerlo en esos casos.
por eso les digamos que estoy enseñando acá con Word. Entonces, en este caso, nos vamos a parte de párrafo, abro esta pestañita, esto acá, esta flechita, entonces acá tengo sangría, que es esta, y acá me dice especial. Despliego este cosito, entonces tengo primera línea y francesa. La francesa es solamente para referencias, ahorita vamos a verla. Entonces, primera línea, él me pone ahí 1.25, pero es 1.27. Le doy a aceptar y ya lo que está haciendo es correrme. Así quedaría la primera línea de todos los párrafos. Jessica, te pregunto, cuando estamos citando, ¿tampoco tenemos que mover esa sangría? No, tampoco. A menos que la cita sea al principio del párrafo. Así ahí también digamos que se movería. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es mi cita. Entonces acá empecé yo a realizar la cita que es con énfasis en el texto. Entonces, una cita corta y acá termina. Listo. Acá, entonces acá yo también tendría que aplicarle la sangría de primera línea porque sigue siendo una primera línea, a pesar de que yo ya he empezado con una cita. Y acá ya pondría mis datos. No sé, por ejemplo, Gómez, 2021, P.3. Ya. Muchas veces, Jessica, nosotros ponemos al inicio de la cita ese nombre y ese apellido. ¿Tiene algo de inconveniente que se ponga al inicio, que se ponga al final o debe ser siempre al final? No, pero eso es lo que estamos mirando ahorita. Que acuerden que eran como dos énfasis. Énfasis en el autor y énfasis en el texto. Este es un énfasis en el texto. Entonces, cuando digamos le doy más relevancia a lo que está diciendo y no tanto a quién lo dijo. Pero de nuevo, si yo, por ejemplo, quiero énfasis en el autor, normal. Pongo Gómez, entre paréntesis 2021, abro la cita, así. Entonces la cita va hasta acá, por ejemplo. Y al final, el número de la página. De nuevo, ya como ustedes vayan mirando o vayan organizando ese documento. Cada una persona ya va escogiendo qué énfasis prefieren. Jessica, qué pena. Cuando es entonces más de 40, viene todo el párrafo en 1,27. Sí, exacto. Entonces acá, por ejemplo, pongamos este. Pongámosle 2.0. De nuevo también en 2.0. Aquí no puse. En este caso voy a poner Georgia, 11 puntos. Para mí es como más bonito. Entonces acá. Esta, digamos, la cita, ¿cierto? Entonces, yo por acá estoy diciendo. Entonces, como dijo, no utilicemos Gómez en su trabajo, 2 puntos. Perdón, como dijo Gómez, no se nos olvide el año, en su trabajo, pues 2 puntos, acá en un párrafo aparte. Esta sería la cita. Miren que es como 198, sigue siendo bastante. En un párrafo aparte, no le ponemos las comillas, no las ponemos por ningún lado. Y con sangría de 1,27 en toda la cita. En este caso, cuando son párrafos así, lo que yo hago es, me voy a esta partecita. Le digo que la quiero en la primera línea. A mí es que está un poquito más canzoncita. Le doy a aceptar. Él lo que va a hacer es correrme la primera línea de la cita. Y ya me dirijo a la segunda y ahí sí tengo que utilizar el teclado. Y en el teclado ustedes tienen como un botoncito en la que hay como una flechita hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Le dan clic ahí y ella se la acomoda a que quede así. Entonces, de nuevo, en este caso, cuando es una cita larga, digamos, acomodan la primera línea de 1,27 y luego ya utilizando el teclado, acomodan el resto de la cita. Y finalizamos con el número de la página, punto 50. Jessica, tengo una pregunta. Dime. El Word para hacer citas y referencias, porque hay una opción que a ti te da en Word para hacer citas y referencias. En este caso sí sería válido. Sí, pero no confiaría mucho en esa partecita de las citas y referencias. Ay, ¿qué hice?
¿cierto? Acá, por ejemplo, yo tengo instalado un gestor bibliográfico que es Mendeley, profe, también realizamos capacitaciones en Mendeley, por si desean. Entonces acá yo tengo un gestor, pero digamos que coincide en este caso, por ejemplo, sí podemos agregarlas, toca como modificarlo uno mismo. Entonces, si es un artículo, entonces acá pongo el de autor, pero si, digamos, sigue siendo una herramienta. Entonces no hay que confiarnos 100% en esto porque, o sea, si una herramienta sirven de ayuda, pero puede que a veces también se equivoquen. Entonces como que lo voy a crear así, no sé qué, y voy a confiar ciegamente en esto. De nuevo, puede que se equivoque, entonces lo pueden hacer, claro está, pero fijándose en que los elementos sí estén adecuados. Jessica, ¿y esa aplicación que tienes es para qué? ¿Para citar? Sí, también para generar citas y referencias. Es muy buena. Entonces, profe, por si desea en un momento, también la podemos mirar. ¿Cómo se llama, Jessica? Qué pena. Mendeley, gestor bibliográfico Mendeley. Digamos que en este caso así sería. No la podemos mirar, pues si nos... ¿Cómo? No la podemos mirar. No sé si nos dé tiempo porque es bastante, digamos por así decirlo, larguita. Pues digamos que a veces también genero capacitaciones para normas APA y luego para Mendeley en otra ocasión, como de manera individual, de nuevo para abarcar la mayor cantidad posible de ambos temas. Entonces, profe, si desea, podemos programar una. Por ahí Claro, por ahí, claro que sí. para poder que ellas también conozcan la herramienta. Claro. Todo lo que nos sirva para sacar adelante este proyecto final va a ser de mucha ayuda para todas. Eso sí, digamos que ya será como por ahí a mitad de septiembre porque ya estoy llena en agenda, pero podemos, cualquier cosa me puede escribir y ahí miramos para programar una en Mendeley. Ok. Listo, entonces digamos que acá, de cierta forma, sí iría como el formato general. Recuerden que esto es una cita larga que va en un párrafo aparte, con sangría, con la sangría de 1,27 centímetros. Y miren, ya sea en énfasis en el autor, que pongo primero el apellido, entonces digamos que son dos apellidos, Hernández, o si fuera el caso, como ¿cierto? Cómo se trató el tema en no sé qué. Entonces al finalizar pondría todos los documentos, toda la información. Si es un énfasis, Hernández, digamos, es un énfasis en el texto. Y recuerden no seguir la idea acá mismo. A qué punto, y luego voy a continuar. Dice no, porque eso lo que va a hacer es decir a la persona o la docente que está leyendo que esto hace parte también de la cita y no. Entonces en este caso, uno ya lo que hace es, en un párrafo aparte, seguir con la idea de uno mismo, aplicando en la respectiva sangría de 1,27. Ya para las referencias, entonces recuerden que solamente referencias, normal. Entonces esto ahora acá centradito y en negrita, Georgia, va así, sin mayúscula. Y estas son mis referencias. Miren que están ordenadas alfabéticamente. Entonces C, 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 E, F, H, M, T. Y en ese caso se aplica sangría francesa. Entonces, para referencias, nombre no, por párrafo. Acá también sangría. Entonces ya vamos a la segunda. No primera línea, sino sangría francesa. Lo cambio también a 1,27. Y aceptar. En este caso, miren la diferencia. La sangría de primera línea es porque lo aplica en la primera línea nada más. Y la francesa es porque lo aplica a partir de la segunda línea de todas las referencias. Esto es de nuevo porque también hay confusión con las referencias de que yo tengo que ponerle un número para distinguir. Entonces, 1, 2, o también, por ejemplo, que miren que acá ya me desacomoda la sangría. O que lo voy a distinguir con asteriscos. O con cositos, o no sé, o con chulitos, o sea, eso tampoco aplica acá. Todas estas cositas o la numeración, no.
no van las referencias. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo empieza una y termina la otra? Con la sangría francesa. Nunca le pongan como chulitos o numeración a las referencias, porque digamos que eso es como que no lo más adecuado. También man 2.0. Entonces, miren, yo ya sé que acá terminó una y acá empezó la otra. Y acá terminó una y acá empezó la otra. Esa es la manera en la que uno se da cuenta de esto. Claro, estas referencias están malas. Digamos que las copio ahorita, entonces por ejemplo así sería A. Esto no iría así, pero bueno. Sería más o menos esta forma de aplicar las sangrías. No sé qué más habría que mostrarles. No sé si hay alguna pregunta, alguna otra duda. De nuevo, profe, si desea, me puede escribir al correo, ya no te vamos agendando para las referencias en este gestor. Entonces, Claro que sí. porque es muy interesante. Voy a mirar, por ejemplo, hagámosla acá. Yo quiero insertar una cita. Ay, no me quiere dar. Porque, bueno, este es mi gestor. Entonces acá, yo en este gestor, o sea, los gestores sirven mucho porque me organizan los trabajos que yo estoy utilizando. Vamos a ver si está la contraseña. Y porque también me ayudan con las referencias. Entonces ya está instalado. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo unos trabajos. Está es muy útil. Claro está, de nuevo, no hay que confiarse ciegamente de esto. Siguen siendo herramientas. Pues yo muchas veces hago las referencias manuales. Digamos que confío más en mis conocimientos, pero de todas formas, son muy buenas herramientas. Y me tengo que, digamos, como que verificar. Sí, verificarlas. No sé por qué no me quiere dar. No entiendo por qué no me quiere abrir el Mendeley acá. Bueno, después reviso esto y ya podemos mirar esas referencias en el gestor. Les voy a enseñar más o menos cómo, ya propio cuando hago eso, es como cómo crearse la cuenta, cómo descargarlo, cómo insertar esto aquí, cómo ponerlo de acá. Yo no tengo que mirarlo bien porque no entiendo por qué no me quiere dar el gestor, pero sí. Podemos también hacer eso. Y ya digamos que fueron desde Word, hay que llenar los datos. Los autor. Si son autor corporativo, mira, es que también tengo la oportunidad de autor corporativo. Entonces, como tecnológico en Antioquia. Si no, sitio web, título, nombre del sitio web. Entonces, también es buena herramienta, solo que nuevo, hay que desconfiar un poquito de ella. No confiarnos ciegamente. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna duda? No, a mí sí me gustaría poder mirar esa aplicación porque yo pienso que es fácil. De pronto, si le cogemos como la clave para organizar la información, nos puede ayudar un poquito. Ah, listo. Sí, claro que sí, profe, es que es bastante útil. Y nuevo, no sé por qué no me quiero dar, pero podemos mirar eso. Ok. Voy a dejar de compartir por aquí mi pantalla. Si tienen más preguntas, más dudas. ¿Para cuándo podemos encontrar la grabación en YouTube? De pronto ahorita por la tarde o ya el lunes, sí, el lunes, en caso de que no la pueda subir ahorita. Y ahí ahí también van a tener otras grabaciones que se han realizado en otras capacitaciones o también de otras bases de datos. Les voy a dejar entonces en el chat mi correo por si necesitan alguna pregunta, alguna duda, yo sé que me pueden escribir por ahí. Y el canal, por favor. Sí, claro que sí. Le dejo también la Gracias. evaluación de la capacitación para que porfa la realicen. Son preguntas corticas, sobre cómo les pareció. Y claro está el canal de YouTube. No me quiere mandar, ¿quién quiere mandar?
Sí, me gustaría también que nos capacitaras sobre lo que decía Manuela sobre esos repositorios o de dónde extraer información que nos fortalezca a lo que estamos trabajando. Ay, Dale no, que sí, yo te mando un correíto para que nos colabores con eso. claro que sí, profe, para agendar si quieres en bases de datos. Más que todo yo enseño es como en bases de datos de la universidad, claro está, porque digamos que es para que ustedes puedan utilizar eh, o puedan apropiarse más de esas bases de datos que tenemos en la biblioteca. Sí, porque sí nos ha costado encontrar información. De pronto es eso, porque no sabemos cómo buscarla Claro que asertivamente. Puede ser eso. Entonces, claro que sí, profe. Entonces me puede escribir para agendar ambas capacitaciones. Pero eso sí, quedarían como para septiembre, porque ya, digamos, este mes de agosto y parte de inicios de septiembre ya están ocupaditos. Pero me puede escribir y ya vamos mirando la fecha poquito, que quede un poquito más cercana. Ok. Ujú. Te agradezco mucho, Jessica. De verdad que nos ayudaste muchísimo con muchas dudas que teníamos y que a veces uno no se las sabe todas porque esas normas APAS están en constante actualización todo el tiempo. Sí, esta es la cosa que mantienen muy actualizadas y como tenemos una versión oficial de español, entonces puede que cuando salga cambien más cosas. Entonces toca estar muy pendiente de este tema también. Así es. ¿Mm? A nombre pues de mi grupo te agradezco mucho el espacio, el acompañamiento y estaremos molestándote cuando sea necesario. Claro, no tengo ningún problema, profe. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Recuerden la evaluación y abajo también les dejé el canal de YouTube para que puedan suscribirse si desean y volver a mirar esta capacitación que nos va a estar quedando subida ya sea ahorita por la tarde o ya el lunes. Ok, ¿Mm? muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profe. Cualquier cosa, ya sea que me escriba el correo para agendar otra Ok, capacitación. ¿Mm? muchísimas gracias, Jessica, que estés muy bien. Igualmente para todas. Feliz tarde. Ok, gracias. Chicas, abran por favor la evaluación para que se la hagamos a ella y ahí está el link de YouTube donde vamos a encontrar también la capacitación. Entonces, en este momentico,